Buenos días, estimados compañeros. El día de hoy nos acompaña el padre Javier Luzón Peña. A continuación leeré una breve reseña de su trayectoria. Javier Luzón Peña, en Premio Extraordinario de Licenciatura en Filosofía, becario del Ministerio de Educación y Ciencia, se dedicó entre 1974 y 1980 a la docencia universitaria y a la investigación en el campo de la antropología filosófica. Sacerdote desde 1980, fue formador de 2 seminarios y trabajó como capellán en la pastoral universitaria y juvenil, colaborando en parroquias. Le cedo la palabra al padre Javier Luzón Peña para que nos pueda compartir un poquito sobre la sesión que tendremos el día de hoy, la génesis de la apostasía actual. Muy bien, muy amable presentación. Añadiría que en estos momentos estoy en una parroquia, estoy en un hospital, que he sido entre el año 1995 y 2015, he ejercido el ministerio exorcístico en la diócesis de Córdoba y en la de Madrid, y pues que también quería poner de relieve que me he dedicado, después de ordenarme, a la docencia ya en materia de antropología teológica y de Sagrada Escritura. La Escritura, he impartido varios cursos de Biblia. En el momento actual estoy impartiendo otro, y también he impartido hace 2 años, tuve durante 2 años un curso sobre padres de la Iglesia, que como saben la Biblia y los padres son la fuente de la revelación, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pasamos a la segunda sesión, que por lo que hablé con los organizadores, en primer lugar expliqué pues cuál es el contexto cultural en que nos encontramos, ¿no? Por una parte el racionalismo, que ha sido como un rechazo dentro del ámbito de la cristiandad, lo que era la cristiandad, pues un rechazo a una iglesia que, como decía Joseph Ratzinger en su última conferencia antes de ser papa, que dio en Italia el día 1 de abril de 2005, pues dijo que la Ilustración, el racionalismo forma parte de eso, o la Ilustración está enmarcada dentro del racionalismo, la Ilustración es algo que no se ha dado en Indonesia, no se ha dado en ninguna otra cultura que no sea cristiana, sino que se ha dado precisamente en esta cultura creada por lo que es la cristiandad, el occidente que llamamos, que cuando la Iglesia, dice el Papa, dice Ratzinger con palabras textuales, en contra de su naturaleza y por desgracia, se había convertido en una tradición cultural y en una religión de Estado. Y entonces esto tiene mucho que ver con lo que vamos a explicar hoy. Por una parte dijimos el racionalismo, por otra parte la nueva era. Ahora se cumplen 20 años del documento que sacó la sede romana en 2003, Jesucristo fuente de agua viva, explicando que no hay salvación que no sea por medio de Jesucristo, ¿no? Y que toda esta invasión de unas teosofías de orientales basadas pues, fundamentalmente o bien en el animismo o bien en el hinduismo y budismo, pues que todas estas teosofías no salvan, porque el único que puede salvar es el Hijo de Dios, el único que puede librarnos del pecado es el Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, pues explica pues, toda esa invasión cuando el cristianismo se ha venido abajo desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista social, pues la gente necesita una alternativa y la han buscado en estas cuestiones de la nueva era. Y tenemos a cantidad incluso pues, de católicos, de monjas, de religiosos, de parroquias, con prácticas de yoga, de mindfulness, que se imparten en las empresas, en los colegios, en los hospitales, de Reiki, etcétera.
que son obedecen a una filosofía nihilista, que dice que la salvación está en el nihilismo, la felicidad está en el nihilismo, o sea, en anular todo deseo para diluirte en la energía universal que es Brahman, que no es un Dios personal, sino que es una deificación como del origen de todas las cosas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vienen a decir estas teosofías y todas estas prácticas que pueden parecer inocentes, como el mindfulness, como el reiki, como los ejercicios de relajación o de respiración del yoga, pues forman parte de un proceso nihilista muy peligroso, que yo como exorcista les puedo asegurar que me he encontrado con multitud de casos que no solo han perdido la fe, sino que se han quedado poseídos por culpa de esas prácticas. Son poseídos, no influenciados, que son muchísimos, no vejados, que también muchos, no obsesionados, que también muchos, poseídos. He encontrado con gente poseída por problemas de estos. Claro, se abre la puerta a los espíritus, entonces los espíritus inmundos, los espíritus buenos no se entrometen en nuestras vidas, los que nos atacan son los malignos, lógicamente. Y luego, pues el tercer punto de ateísmo, de introducción en Occidente que había sido cristiano, el ateísmo, pues es la ideología de género, que es la implantación ya en el ámbito de la familia. Bueno, pues esto es lo que estuvimos explicando el día pasado en una conferencia azarosa, por la que tecnológicamente hubo dificultades. Entonces, hoy lo que nos vamos a centrar es en otra cuestión. Nos vamos a centrar en la gestación de esta apostasía. Es muy importante que en los momentos actuales, y yo se lo decía a don Luis, que tengamos claro dónde estamos. O sea, dónde estamos. Porque cuando uno sabe dónde está y puede decidir a dónde quiere ir, con mayor conocimiento. Entonces estamos en una situación que había profetizado Jesucristo en el sermón escatológico, donde explica que hay como 3 rechazos importantes desde su venida al mundo. O sea, ha habido rechazos a lo largo de toda la historia y ha habido pues desgracias, pues siempre que el ser humano se entrega a los demonios os dan hasta en el carnet de identidad. No sé si se dice allá, hasta el documento de identidad, ¿no? Pues ahora, esos rechazos, por ejemplo, el diluvio universal, Sodoma y Gomorra, antes de Sodoma, pues la Torre de Babel, un fracaso de ese intento de construir un zigurat inmenso que los salvara de un posible nuevo diluvio, ¿no? Y bueno, y como eso, pues la peste negra, tal. Pero Jesús habla de 3 rechazos al Mesías, al enviado del Padre. Uno es el de el propio pueblo escogido, el pueblo judío, que una parte rechaza al Mesías. Y Jesús les dice en el sermón escatológico, una semana antes, que antes de que acabe esa generación, la generación se contaba por 40 años, antes de que acabe esa generación sería destruido Jerusalén, la ciudad santa, y los judíos serían deportados por todas las naciones, andarían dispersos hasta que se cumpliera el juicio de las naciones, el tiempo de las naciones, el momento del castigo de las naciones. Hay un primer castigo al rechazo de Israel, hay un segundo castigo al rechazo de las naciones. Estas naciones que han recibido el Evangelio rechazan, decía el Señor. Y entonces habrá una gran tribulación, porque claro, el pecado es muy grave, ¿no? Una gran tribulación, como no la ha habido desde el comienzo del mundo, ni la habrá. Quiere decir que no es el fin del mundo. El fin del mundo lo habla el Señor después, al tercer rechazo, que es el juicio universal, la parusía. Y cuando le preguntan, ¿eso cuándo va a ser? Dice, no me toca a mí revelar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Es una manera semítica de decir que volverá, que aunque no
da el momento ni da datos, así como a este segundo rechazo sí que da muchos datos, y al primero también, cuando veáis que Jerusalén es asediada, tal, no volváis a la ciudad, salid a los campos y tal. Les dice, bueno, pues de la misma manera es lo que pasó y salvaron la vida muchos cristianos, judíos, que no fueron asediados, no fueron en ese asedio de año y medio que acabó con la destrucción de Jerusalén, del templo, de todo, ¿no? Entonces, da una serie de datos para este segundo y, sin embargo, no da ningún dato salvo que cuando se haya perdido la fe sobre la tierra. Eso es muy significativo porque en la Biblia, cuando se habla del día de la ira de Yahvé, que es este momento de la gran tribulación, que no ha habido desde el comienzo del mundo ni la habrá, y con la Biblia siempre, dice Zacarías 13:7, habla de una gran cantidad de gente que morirá, 2/3 partes de la humanidad. Eso no ha sucedido nunca, salvo en el diluvio, que solo sobrevivieron 8 personas. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. De ahí venimos todos. Entonces, pues en este tercer rechazo es cuando ya, y es la razón, claro, si ya no hay fe, si nadie quiere salvarse, ya no tiene sentido que la humanidad siga adelante, entonces se acaba. Es decir, que hay como un rechazo en que una parte de Israel es castigada, la que ha rechazado, más o menos la mitad o un poco más de la mitad rechazan. Luego, unas 2/3 partes, dice Zacarías, que será ahora, en este momento, que es la gran apostasía, y un tercer juicio, que es, bueno. Entonces lo que quería fijarme es cómo se ha gestado esto, cómo es que hemos llegado hasta aquí. Es decir, que cómo nos encontramos en esta situación, pues es importante analizar. Es importante porque uno mira la situación actual y entonces se da cuenta de pues, que estamos en una pandemia moral. Los 10 mandamientos, esas 10 palabras que nos guían a la felicidad, han sido permutados por los 10 antimandamientos. Ahora mismo, el no matarás es que el que se le ocurra defender la vida y ponerse delante de una clínica a orar sin molestar a nadie, se va a la cárcel, aquí en España. No sé allá en México cómo está la cosa, pero aquí en España es así. Entonces, pues el no adulterarás es que hemos institucionalizado el adulterio con la legalización del divorcio. Pues no tomarás el nombre de Dios en vano, pues ahora mismo es la irreverencia y la más absoluta, ¿no? Santificar las fiestas, pues es cuando más se ofende a Dios, es el fin de semana. No tendrás otros dioses que a mí, pues precisamente esto es lo que la idolatría, irse con otros dioses, ¿no? Que es el pecado peor, ¿no? Honrar padre y madre, o sí honrar, eutanasia, ¿no? El 7º y 10º, pues no robarás, bueno, ¿para qué vamos a hablar de la corrupción, sobre todo el ámbito de la casta política, ¿no? Y bueno, y el materialismo ambiental, ¿no? La falta de honestidad en los negocios, que bueno, es cierto, ustedes que son pues profesionales de la economía, pues claro, ese es un punto que les afecta de manera importante y puede hacer un bien enorme. Y finalmente el 8º mandamiento, el no mentirás, bueno, pues claro, hoy día que están los medios de comunicación en manos de 3 o 4 multinacionales, pues el discurso es el mismo y son capaces de crearte un metaverso y decirte que la realidad está siendo otra de la que estamos viendo. Entonces, pues, el tema es muy serio, ¿no? No mentirás, pues claro, ya hemos llegado a los tiempos en que no queda otro recurso que lo de la leyenda del rey desnudo. Es decir, que haya un niño sordomudo que diga, no, el rey no es el más elegante, como están diciendo, ese rey va desnudo, porque como a él no lo habían podido adoctrinar, porque era sordomudo, pues dijo la realidad y claro, la gente que estaba alrededor, calla niño, ¿no? Pues dijo, oye, que yo he pensado eso también, y el rey cayó. El rey cayó porque la verdad es recalcitrante, la azotan, la coronan de espinas, la vituperan, la demonizan, la matan, la entierran y al tercer día resucita. Es así siempre. Pero hace falta que alguien
pues se mueva, ¿no? Como hizo Václav Havel, ¿no? En el todopoderoso sistema soviético, un pigmeo, desde el punto de vista político, derrotó en Chequia, derrotó al todopoderoso sistema soviético, cuando publicó El poder de los sin poder y creó esa plataforma mediática de comunicarse y de difundir la verdad, ¿no? Con el boca a oído bueno. Entonces, estamos en una situación que uno mira, bueno, ¿y esto cómo la Iglesia no ha conseguido pararlo? Porque precisamente ese rechazo viene del rechazo a la Iglesia, por los malos ejemplos, lo explica Zacarías, heriré al pastor, Zacarías 13:7, y se dispersarán las ovejas. Es precisamente los malos ejemplos que ha dado la Iglesia en su nivel organizativo, institucional, los que han dado lugar a un desprestigio y un progresivo alejamiento, como vamos a explicar ahora. Entonces, y eso es importante porque hoy día somos conscientes de que hemos llegado a esta situación y que hay que hacer una nueva evangelización. Desde luego los obispos, los curas, el Papa, lo decimos mucho y tal. Pero claro, al no haber hecho examen de conciencia, no haber hecho autocrítica, no sabemos cómo hacerla. Y claro, es lo que yo digo en el libro que he sacado hace año y medio, el Quo Vadis Ecclesia, a dónde vas Iglesia celebrando en falso los sacramentos, que es una frase del cardenal Sebastián. El libro se puede conseguir por Amazon, por buscalibre.com, por imosver.com. Bueno, pues decía el cardenal Sebastián a los obispos españoles que ellos dicen, es que si nos ponemos en serio, vaciamos la Iglesia. Y dice, no, eso precisamente por no ponernos en serio es por lo que la Iglesia se está vaciando. Piensen, por ejemplo, en los países nórdicos que están cerrando. Piensen lo que ha pasado en Dinamarca, que están cerrando. Piensen lo que ha pasado en Milán, que han cerrado un montón de parroquias. Aquí en España, en Barcelona, había 240 parroquias y ahora son 60. 60 parroquias. Entonces, es una cosa verdaderamente preocupante. ¿Y por qué? Pues porque lo que no es auténtico no vende. Eso no arrastra a nadie, no convence a nadie. Que es lo que les decía el cardenal Sebastián. No podemos seguir celebrando en falso las bodas, casando a gente que no cree en el matrimonio, los bautizos de chicos, de familias que no son cristianas, y como dice la ley de la Iglesia, que no se puede bautizar un chaval o una chica si no hay una esperanza en que va a ser educado en la fe. Esa esperanza no se da cuando la familia no practica. Es absurdo, pero estamos, como decía Ratzinger, Benedicto, esto lo decía ya siendo papa, estamos en una Hamskirche. Le preguntan al cumplir los 70 años de cura, a ver, ¿cómo es que sus colegas alemanes están diciendo estas cosas que quieren cambiar la Iglesia? Y dice, porque somos en Alemania, la Iglesia es una Hamskirche, mayoritariamente. Una iglesia de oficina, burocrática, que emite papeles, que celebra sacramentos sin sentido. Pues eso está pasando en muchísimos sitios, bautizando a quien no hay que bautizar. Este mes en España, yo no sé allá si es el mes de las primeras comuniones y es el mes de las depres de los curas. Nos da la depre cuando vemos que estos chavales que se van a hacer la primera comunión, va a ser la comunión en su mayoría, 90 y muchos % no vuelven ya. Y claro, nos da la depre porque sabíamos que eso era así y no hemos hecho nada. Las confirmaciones, 3/4 de lo mismo. El otro día un muchacho que lo vengo acompañando, que tiene 16 años y que es un tío muy, está viviendo una fe firme, pues se confirmó. Y me decía, el párroco nos ha dicho que está muy apenado porque de los 50 de la diócesis, de toda la diócesis que se confirmaban, solo 2 van a seguir, el resto desaparecen. Y lo saben y los confirman a pesar de todo cuando no se puede hacer, porque en el ritual está previsto unos escrutinios, pero todo eso es papel mojado. Y es papel mojado, ¿por qué? Porque la Iglesia, como decía Ratzinger, en contra de su naturaleza y por desgracia se había convertido en una tradición cultural, no en algo vocacional, y en una religión de Estado. Y si era una religión de Estado, como hicieron los emperadores Teodosio con los otros 2, en el momento en que se hizo el edicto de Tesalónica, el año 380, pues
era un momento en el que era gobierno tripartito. Había un emperador general, que dos el grande, primero el grande, y luego otros dos emperadores, uno para Oriente y otro para Occidente, ¿no? Pues sacan un edicto de Tesalónica que dice: Cuntos populos, queremos que juntos todos, populos, los pueblos de nuestro imperio, profesen la fe que predicó en Roma Pedro, que consiste en la creencia en que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que por igual, y el que no crea en esto, porque hay unas peleas con los arrianos, los docetas, los macedonianos, que negaban la divinidad del Espíritu Santo, etc. Los que no crean eso quedan fuera, quedan como ciudadanos de segunda, y además van a ser menospreciados por nosotros, por nuestro imperio. Claro, eso hace un daño terrible, porque podía parecer que era una cosa buena, que va a ser una cosa buena. Eso en contra de su naturaleza, decía Ratzinger. Porque Cristo dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los primeros cristianos, 3 siglos, estuvieron muriendo precisamente por vivir eso. Porque ellos decían: nosotros obedecemos al César, pero no lo adoramos. La adoración es algo que pertenece a Dios, cada uno en su casa, y Dios es la de todos. Entonces la Iglesia empieza a caer en el mismo problema, y eso es nefasto, es una infidelidad muy grande a Jesucristo, pero que no fueron muy conscientes, porque era lo que se hacía en aquellos tiempos, era lo normal. Todos los países tenían una religión de Estado, y hasta en muy pocas fechas, pues claro, los que no se acomodaban a eso, los cristianos, eran perseguidos, hasta que el hijo de Santa Elena, que no era cristiano, pero su madre le presionó y él ganó la batalla del Puente Milvio, poniendo en su enseña, poniendo la cruz, la cruz de Cristo. Entonces, pues dio la libertad religiosa, decide dejar de perseguirlos, ¿no? Bueno, ellos, los emperadores estos, lo hicieron pensando que así, y que se quitaban un problema, que era la falta de paz, las peleas, divisiones internas dentro del imperio por motivos religiosos. Pero eso no puede ser. Eso lo tiene que resolver la Iglesia y no el emperador. Entonces, bueno, pero eso ha causado, pues ha causado dos efectos. Uno, un cristianismo light, un cristianismo cultural, como dice en Ratzinger, en contra de su naturaleza y, por desgracia, una tradición cultural. Eso no es la Iglesia. Pero claro, pues. Y segundo, ese cristianismo light, cristianos de primera, cristianos de segunda. Porque claro, que pasó inmediatamente, como Cristo había asegurado que Él estaría con nosotros, el Espíritu Santo promueve el monacato para que se conserve la autenticidad evangélica. Los monjes fueron los que sostuvieron esa autenticidad cuando la organización eclesial, los obispos y tal, estaban muy mundanizados, en parte, pero muchos pues sí, muy mundanizados, hasta el punto de que, hombre, fueron la Iglesia del segundo, a partir de ese momento, en la segunda parte del primer milenio, se dedicó a evangelizar a los pueblos que llegaban, pero ya al final de ese segundo milenio estaba todo el tema del cesaropapismo, que el César se metía a nombrar papas, y en las cuestiones de la Iglesia, y luego la querella de las investiduras, que los señores feudales nombraban los obispos. Entonces, pues claro, aquello era un desastre, hasta que el Papa San Gregorio VII, el monje Hildebrando, pues hizo una cosa que tuvo un efecto positivo a corto plazo, pero que no era muy adecuada, que era decidir que él nombraba a los obispos. Y claro, esto no es como se vivió. Los obispos en el primer milenio siempre lo nombraban las diócesis. El obispo es el esposo de la Iglesia. Y entonces el obispo conocía a la Iglesia y cada Iglesia, cada diócesis conocía a su obispo. Pero no ahora que se ha convertido, como decía San Antonio María de Claret, obispos de carrera. Dice, eso hace un daño horroroso, porque están mirando a Roma y a otra diócesis más que a gobernar en muchas ocasiones. Como dice este Papa, que es muy castizo y emplea expresiones muy gráficas, de cuando les habla a los obispos, dice, no podéis ser adúlteros. ¿Qué significa un obispo adúltero? Un obispo que no está conforme con su mujer, su iglesia, y está mirando a otra. Quiere una diócesis mejor, entre comillas. Entonces, claro, eso pues
ha hecho mucho daño a la Iglesia. Digo, en el orden de la vivencia del cristianismo, salvando pues todo lo que hicieron los monasterios, que eran otro sistema que fue lo que sostuvo la Iglesia, pues se produce una especie de religiosidad de segunda, y que claro, pues que no se sienten parte activa de la Iglesia, sino receptores de las cosas que le da la Iglesia. Claro, el Papa, el jueves pasado, este jueves, o sea, ayer no, el anterior, se reunió con la Conferencia Episcopal Italiana, que estaban hablando sobre el tema del sínodo de la sinodalidad, que es en octubre. Y el Papa les dijo lo siguiente: estoy preocupado porque cuando se habla de esto hay gente que cree que esto es para pedir opinión o para decidir cosas nuevas. Dice, ni lo uno ni lo otro. Esto se hace porque cuando se reunió el Concilio Vaticano II, San Pablo VI se dio cuenta que en la Iglesia faltaba sinodalidad, comunión, que faltaba a los laicos sentido de pertenencia, y los clérigos se creían que ellos eran la Iglesia. Entonces, no, aquí todos somos Iglesia, y todos tenemos que asumir un papel de misionero en propagar, cada uno en su ambiente, en su trabajo, en su empresa, propagar lo que es la Iglesia. Entonces, eso, decía el Papa, no se trata de eso. Se trata de, uno, seguir a Cristo, porque Cristo está caminando y no podemos quedar convertidos en una iglesia de oficina, una iglesia burocrática. El Papa ha hecho 3 cosas ya, va muy suave, ¿no? Porque claro, estas cosas hay que hacerlas despacio, pero primero ha pedido a la Comisión Teológica Internacional que sacara un documento entre fe y sacramentos, diciendo no podemos seguir celebrando los sacramentos sin fe. Segundo, pidió a la Comisión para el Clero un documento, la renovación misionera de las parroquias. No podemos seguir con parroquias burocráticas que dispensan sacramentos a gente que no tiene que recibirlos, gente que va a comulgar sin estar confesada, gente que va a hacer la primera comunión sin haberse incorporado a la Iglesia, gente que se casa sin tal. Y tercer documento que ha sacado, le ha pedido al Consejo Pontificio para los Laicos que saque un documento sobre la iniciación cristiana para poder casarse en la Iglesia. Año y medio, unas semanas de decidir y luego un año de preparación próxima y 6 meses de preparación inmediata. Están ahora los curas dicen, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Pues claro, la gente piensa que como lo hagamos, pues nos quedamos sin nadie, cuando es al revés. Pero ese es el problema, es el cambio de mentalidad. Entonces el Papa les decía, no, hay que seguir a Cristo. Segundo, seguirle juntos. No puede ser que una parte de la Iglesia, la más importante, los laicos, la más numerosa, pues que no se sientan miembros activos de la Iglesia. Discípulos misioneros. Y tercero, una Iglesia abierta, una Iglesia autorreferencial, centrada en sí misma, mirándose al ombligo, sino una Iglesia que piensa en las necesidades de los que tenemos al lado. ¿Cómo evangelizar mejor? Para eso es el sínodo, y no para estas cosas que hacen los alemanes, ¿no? De querer cambiar pues, la moral sexual, querer cambiar los sacramentos, la comunión, que se pueda recibir indiscriminadamente, el sacerdocio se puede administrar a mujeres, etcétera, etcétera. El celibato, que se suprima, como proponen el camino sinodal alemán. Entonces, esto es lo que decía el Papa este jueves, o sea, hace 8 días exactamente. Bueno, pues ¿por qué ante esa pandemia moral la Iglesia no pudo pararla? Porque esos mismos problemas se habían metido dentro. La Iglesia estaba con un síndrome de inmunodeficiencia moral adquirida. Estaba con una parálisis general progresiva, que como saben es el último estadio de la sífilis. Es decir, una parálisis total. ¿Por qué? Porque se había desacralizado, primer mandamiento. Segundo, no se respetaban los sacramentos, se reciben indignamente. Tercer mandamiento, no se santifican la fiesta, el descanso, nos enseña. Luego, pues el tema de la autoridad por los suelos. El quinto mandamiento, el respeto a la vida. El sexto y noveno mandamientos, ¿para qué vamos a hablar? Con lo que pasó a partir de que unos cuantos jesuitas y unos redentoristas en Europa, jesuitas en Estados Unidos,
Fuchs, McCormick, Sullivan, Hugh y Mahonen. Digo los nombres para que sepa quiénes son. Y luego Carran, que no era jesuita, era diocesano, pero estaba con ellos. Y luego en Europa, el padre Herring, en Centro Europa, y el padre Marciano Vidal, que todavía vivimos muy cerca de aquí, de mi parroquia, redentorista, pues sacaran esta moral de actitudes, esta moral que metieran dentro de la iglesia toda esta podredumbre. Claro, de esos polvos lo han venido estos lodos. ¿Cómo es posible que haya habido tantísimos casos de pederastia y no sé cuánto, que no debían haberse dado nunca? Pues muy sencillo, si tú empiezas a ordenar a gente que no está centrada emocionalmente, afectivamente, psicoafectivamente, pues eso es como meter una zorra en un gallinero, que es demoledor. Pues es lo que ha pasado. Y así lo explicó Benedicto cuando se celebró una reunión de todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo sobre la crisis de la pederastia, y no quisieron tocar este tema, y el Papa Benedicto sacó unas notas y las publicó en la hoja del clero alemán, y diciendo, este es el problema. Y yo he sido el que lo he estado viendo, lo he estado combatiendo, y no me vengan ustedes con otras historias, porque el problema ha sido de falta de fe y de pretender y de aceptar lo inaceptable. Bueno, pues luego el séptimo y décimo mandamientos, el tema de la austeridad, el tema de la sinceridad, el octavo mandamiento, todo eso estaba muy metido en un organismo eclesial pues muy debilitado, ¿no? Por eso, claro, ha habido respuestas, sí, ante toda esta crisis moral. Esas respuestas no han sido muy eficaces. ¿Por qué? Porque no han tenido autocrítica. Al no tener autocrítica, pues tú no vas a hacer un propósito de la enmienda si no tienes dolor de los pecados, si no reconoces tus pecados. Fíjense, cuando Juan Pablo II empezó el segundo milenio, le reunió a los cardenales, consistorio, y dice, he tomado la decisión de hacer un acto de purificación de la memoria pidiendo perdón por los pecados de los cristianos durante los 2 milenios anteriores. Y le dijeron los cardenales, usted no tiene derecho a hacer eso, usted pida perdón de sus pecados. Dijo el Papa, no, bueno, que lo estudie la Comisión Teológica Internacional. Lo estudiaron los teólogos y sacaron un dictamen abrumador diciendo que por supuesto. Y el acto se celebró, vaya que sí se celebró, el primer domingo de Cuaresma, que el Papa hizo traer un crucifijo enorme, se abrazó a él y 16 cardenales fueron cada uno pidiendo perdón por un tipo de pecados que en la Iglesia se habían cometido durante los siglos anteriores. Es que si no se hace autocrítica, no se valoran las medidas, ¿no? De eso. Luego también, claro, hay como un miedo a perder lo que en realidad nos está destruyendo por parte de los eclesiásticos, hay un miedo a corregir, como pasó en el concilio. Había una facción que querían cambiarlo todo, no dándose cuenta que el problema no es cambiar el evangelio, sino volver a vivir fielmente el evangelio. Hay que hacer una nueva evangelización que sea evangélica. Pues si no es evangélica no sirve para nada. Y había otra facción que no querían cambiar nada, no querían reconocer pues, que se habían hecho muchas cosas mal. El tema sobre todo en el ámbito de la libertad religiosa, de imponer la fe desde un Estado, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso dio lugar al estatalizarse la Iglesia, pues por una parte se pierde la libertad religiosa, se va en contra, claro, ahora tienes que ser católico sí o sí. Piensen cuando se bautizó Carlomagno o Clodoveo, por ejemplo, sus 3.000 soldados de su guardia pretoriana, todos bautizados. Pero oiga, ¿esto qué es? Y no me mezclo una cosa con la otra. Pues no, claro, eso da un índice de la falta de sensibilidad, ¿no? Bueno, da lugar a esos cristianos de primera y segunda y da lugar al descuido de la libertad religiosa y al anticlericalismo. Y cuando no se educa en la fe, pues es un desastre. Lo que dicen muchos padres, yo he educado a mis hijos en la fe. No. Tú los has instruido en una fe que no han interiorizado porque no los has educado. Educar viene de educere, que significa sacar, conducir, extraer. Si no sale del interesado, eso no es una educación de la fe. Y cuando llegan a la edad de la pubertad, rechazan todo.
Pues ahora ya no puedo llevarlo a misa, ahora no tal, claro, porque has perdido los años de la formación, que es la infancia, para educarlos de verdad, en libertad. Y que el niño no quiere ir a misa, pero me interesa saber que no quiere ir a misa porque tengo que ir a la raíz. ¿Qué le pasa a ese gallo que no canta, algo tiene en la garganta? ¿Qué le pasa a ese muchacho para que esté rechazando lo que es una maravilla? O bien porque no estamos sabiéndoselo traducir y transmitir, o bien pues porque el chaval está mal, está en una situación que no conocemos y hay que averiguar, ¿no? ¿Para qué? Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese integrismo, de integrarse la Iglesia en la estructura de integrismo? No es lo que se entiende políticamente por integrismo, sino en la integración indebida de la Iglesia en la organización del Estado. Pues ese integrismo católico, pues ya hemos dicho, primero, el aflojamiento en la fe, y segundo, en el ámbito organizativo, que se mete la mundanización en el estamento jerárquico de la Iglesia, ya digo que con honrosísimas excepciones, ¿no? Pero se mete esa mundanización. Hay papas, por ejemplo, San Gregorio Magno, pues que tuvo que hacer de defensa en el plano civil de cosas que no le correspondían. ¿Qué hace un papa vendiendo en esas historias? No, es que el Estado estaba, bueno, pues cada uno en su casa y Dios en la de todos. Zapatero tus zapatos. Yo no me tengo que poner a hacer declaraciones sobre cuestiones sanitarias, porque no, yo no entiendo de eso, y si me pongo a hacerlas me equivoco. O sea, la mundanización de la jerarquía eclesiástica, la intromisión del poder civil en la vida de la Iglesia, y luego las consecuencias de esa mundanización es las rupturas dentro de la Iglesia, la fractura de la cristiandad, las iglesias nacionales, primero el cisma de Oriente en 1054, después el cisma de Occidente, cuando durante 60 años el Papa deja su diócesis y se va a Aviñón. Uno dice, ¿pero qué hace un Papa en Aviñón? ¿Qué haces tan temprano en Nueva York? Que dice el Chotis, ¿no? Es decir, ¿qué hace un Papa en Aviñón? Nada, pero era la politización, la mundanización, que da lugar luego a la fractura. Dos papas durante 40 años, imagínense, 40 años con dos papas, y hubo una última fase, último periodo con tres papas. Horroroso, pero todo consecuencia. A continuación de eso, de esa, pues claro, se va produciendo un rechazo que vamos a explicar ahora. Pero luego también, no solamente tuvo un efecto en la mundanización en el ámbito de la Iglesia, aflojamiento en la fe de muchos, y en el ámbito de la jerarquía muy mundana, sino pues el Papa, o sea, el obispo, era una instancia mundana, ¿no?, de poder. Pero es que también la importación de esa mundanidad a la organización misma de la Iglesia. Vamos a ver, cuando Gregorio VII, San Gregorio VII, decide en el 1075, 20 años después de la ruptura con Oriente, ser el que nombre los obispos, claro, el Papa se convierte en un monarca, a imagen del Imperio Romano, y los obispos en gobernadores civiles. ¿Eso qué es? Eso no tiene nada que ver con la eclesiología de Jesucristo. Por eso los tres últimos papas, Juan Pablo, Benedicto y Francisco, han dicho en repetidas ocasiones que hay que recuperar el modo de ejercer el ministerio petrino del primer milenio. Porque esto de que el Papa sea tú cuéntale a un oriental, que ellos eligen a sus obispos, que ahora el Papa va a ser el quien elija. Vamos, se oye el rechazo por toda la pradera de San Luis Potosí, ¿no? O sea, total estepa, o sea, que no. Eso no puede ser. Entonces, pues ese monarquismo papal, luego el carrierismo de los obispos de carrera, como decía, ya digo, San Antonio María Pérez, y luego la exención de los religiosos, que empieza a haber organizaciones a las que el Papa les da exención, ya no dependen del obispo, y dependen de él, para tener controlados a los obispos. Y claro, eso no puede ser, porque un obispo entonces, primero, está de paso, segundo, depende en todo de Roma, y no puede tomar determinaciones que tiene que estar consultando a Roma. Y tercero,
las fuerzas más vivas de su diócesis, los consagrados, no cuenta con ellos porque dependen del Papa y hacen lo que les da la gana, pues entonces, pues, ¿qué obispo es? ¿Qué es lo que manda? Pues manda en cuestiones menores, pero no en una línea de gobierno, que es para lo que está un obispo, para gobernar. Entonces, pues eso es algo que ha ralentizado la evangelización, la misión de la Iglesia enormemente. El tener que depender en todo centralizado en el Papa y luego por los obispos disminuidos, sometidos. Y eso no es. La Iglesia de Jesucristo era que Pedro estuviera al servicio de su diócesis y de la comunión eclesial. Pero nada más. No tenía que meterse a gobernar, como dice el Vaticano I. El Papa tiene autoridad directa, inmediata sobre el último fiel de cualquier diócesis. Es un disparate. A ver, entendiéndolo bien, el Papa, lógicamente, y cualquier obispo tiene responsabilidad directa sobre toda la Iglesia. No solo el Papa, todo obispo. Pero el Papa no puede estar gobernando en toda la diócesis. Eso es un error que como consecuencia de... Bueno, entonces todo eso da lugar a la crisis del siglo XIV. Si hasta ese momento pues la Iglesia había ido sobreviviendo cuando Gregorio VII empieza a nombrar los obispos y quitar obispos estos de los señores feudales, pues hubo un resurgir en el siglo XII y sobre todo en el siglo XIII. Pero luego vuelve a caerse porque estaba mal planteado y el siglo XIV fue un desastre. La modernización acaba con la Iglesia. El Papa se va de su diócesis, fue la peste negra entre 1348, en medio de esa ausencia del Papa de Roma, 1348-1350, murió la tercera parte de la cristiandad, con una peste bubónica que entró por el puerto de Nápoles y se extendió por toda Europa, también en las Islas Británicas, y solo cambia todo. Y empieza un deseo de renovación, que es el Renacimiento. Pero el Renacimiento ya no quiere basarse en los valores cristianos. Europa era un invento de ese maridaje entre los valores positivos del mundo grecolatino con los valores de la revelación judeocristiana. Pero ahora ya se rechaza la Iglesia, totalmente desprestigiada. Y entonces se quiere uno renacer y empiezan el arte y todo, eran los griegos, los romanos, tal, pero no hay prestigio, la Iglesia ya no tiene prestigio. Entonces, pues hay como un rechazo cultural del Renacimiento, 2 siglos. Luego Lutero ya cristaliza ese rechazo en el rechazo a la Iglesia. Y se va a todo Centro Europa. Deja la Iglesia, con pequeñas excepciones, de todo Centro Europa, el protestantismo. Luego las Islas Británicas, que eso fue otro problema, un problema de faldas, pues por parte de Enrique VIII, que ahora quería casarse con Ana Bolena, y entonces se declaró jefe de la Iglesia de Inglaterra para declarar la nulidad de su matrimonio. Por eso en el Reino Unido no hay divorcio, porque tiene que ser la nulidad, porque ahora no sé cómo está la legislación, pero vamos, hasta hace nada no se admitía ni se podía hablar de divorcio, porque Enrique VIII no quiso divorciarse. Lo que quiso fue casarse con todas las de la ley, para eso él se erige papa, cabeza de la Iglesia de Inglaterra, la Catholic Church, ¿no? Entonces, pues eso. Esa ruptura de la Iglesia. 2 siglos después, en 1517, Lutero había sacado el Sermón de las Indulgencias, con el que rompía con la Iglesia. En 1717 se funda la primera logia masónica, y tanto masónica moderna, porque había otra masonería anterior, pero no como la de ahora, que es totalmente anticristiana. Ahora el Dios de Dios, luz de luz, no es Cristo, es Lucifer, que es el que nos va a hacer ver la vida de una manera nueva, ¿no? Y luego, pues 200 años después, en 1917, la Revolución Comunista. Ya no se rechaza a Cristo, como la masonería, la Ilustración, sino se rechaza a Dios, que fue la Revolución Comunista, bolchevique, menchevique, en el año precisamente de Fátima. Y 50 años después, la Revolución del Mayo francés, de 1968,
que es lo que a mí me pilló. Yo no pensaba ser cura en esos momentos, entré en la universidad en el año 69, que era cuando importábamos en España la revolución del mayo francés en Francia. Entonces aquello fue una cosa calamitosa, o sea, no se podía estudiar, estábamos todo el día de huelgas, de manifestaciones, de asambleas, de tal, corriendo delante de la policía, etcétera, un desastre. Bueno, pues la implantación del comunismo, de la lucha de clases entre los sexos. Y entonces ya eso ha sido, ya acabando, como hemos acabado, ya en el rechazo del hombre, que es lo actual, el transhumanismo, todo lo que estamos, que el nuevo orden mundial, que quieren eso, ¿no? Pues controlarlo todo, un comunismo disimulado, pero un comunismo capitalista de los que controlan el dinero. Entonces, pues ya tienen sometidos a los bancos y a través de los bancos tienen sometidos a los gobiernos. Y los señores que no los ha votado nadie, 20 familias, pues son los que manejan ahora mismo los hilos del mundo, manejan los medios de comunicación, hacen que no se pueda hablar de este tema, de este otro, tal, una censura, un tal. YouTube se te ocurre hablar de no sé qué y entonces ya te tiene censurado, lo otro, tal, y así con todo. Entonces, pues es un poco ese rechazo. Ese rechazo, como digo, proviene pues de una debilitación interior, espiritual, y de un bloqueo, una mala organización institucional, el monarquismo papal, el carrierismo de los obispos, la provisionalidad de los obispos y la exención de los religiosos. Entonces, pues todo y los nuevos movimientos, porque cada uno dice, bueno, ¿y cómo no? Estos nuevos movimientos eclesiales no han dado los frutos que se esperaban en su momento. Pues por lo mismo, no basta con querer mucho al Papa, tienes que estar obedeciendo al obispo. Y entonces, si no hay una inserción auténtica de esos movimientos, pues no dan los frutos que tienen que tener, porque además no son supervisados. Obispo significa episcopein, son dos palabras griegas, una preposición, epi, y un verbo scopein, mirar. Es el supervisor, el que tiene que supervisar. Si tú le quitas a los movimientos, a las órdenes religiosas, el supervisor natural, que es el obispo del lugar, y que eso es la Iglesia. La Iglesia no es una organización universal, que no, la Iglesia es una comunión de iglesias, en la que la de Roma se ocupa también, tiene la misión de supervisar la fe, la fidelidad, la comunión entre las iglesias, pero nada más. No es una meta iglesia, no. Entonces, bueno, pues ese rechazo ha sido un rechazo progresivo que nos ha llevado pues a la situación actual, a esa pandemia moral de que hablábamos al principio, que se ha insertado dentro de la Iglesia y ha impedido que hubiera una reacción proporcionada para lo que tiene que haber. Por eso, pues, bueno, sobre eso pues ha habido, ya digo, muchas, lo ha explicado Jesucristo en sus sermones catológicos. Miren Mateo 24 y 25. En 24 habla de los dos primeros juicios, el de Israel y el de las naciones. Miren Romanos 9:11, donde explica Pablo que de la misma manera que cuando los judíos rechazaron al Mesías, la fe nos vino a las naciones. Cuando las naciones rechacen al Mesías, la fe volverá a los judíos. Una de las promesas que todavía no se han cumplido de la conversión de los judíos y el reconocimiento de Cristo como su Mesías. De hecho, pues hay un movimiento actualmente de mesianismo, de judíos mesiánicos que piensan que Cristo, y se está extendiendo cada vez más, que Cristo es su Mesías. Entonces, bueno, pues eso es algo que conviene saber. Entonces, Mateo 24, primer y segundo juicio. Mateo 25, juicio universal, el fin de los tiempos, el fin del tiempo, no de los tiempos. El fin de estos tiempos es ahora, estamos ya en los primeros pasos, Cristo lo dijo, peste, hambre, guerras, persecución religiosa, catástrofes naturales, terremotos, y vamos a rezar porque el popo desde luego está muy preocupante, terremotos, maremoto, tsunami, ¿no? Es decir, el estruendo del mar y el oleaje cuando las potestades del cielo se tambaleen,
que pase alrededor, cerca de la Tierra, algún meteorito que altere todo y tal. Bueno, y dice, y en esos momentos, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque ante eso el Señor da unas pautas. Uno, levantad vuestra cabeza porque se acerca la liberación, o sea que va a ser para bien. Este partido, así como otros partidos no sabes quién lo va a ganar, este sí sabemos en esta ocasión quién lo va a ganar. Lo dijo la Virgen en Fátima y lo ha repetido en muchas ocasiones. Este partido lo gana el corazón inmaculado de María. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Y habrá una etapa preciosa que los que sobrevivan la vivirán o la viviremos de religiosidad, de vivir el reino de Cristo en la tierra, no que vaya a venir Cristo, Cristo no va a venir más que hasta el final, pero sí dice Jesús en el sermón que veremos la señal del Hijo del Hombre. Esa señal sí la vamos a ver en el cielo. Ahora, cuando se produzcan pues los distintos acontecimientos que precipiten esta situación, este cambio, que va a ser muy impresionante. Primero, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Y segundo, dice Jesús, estad con las lámparas encendidas, como las vírgenes prudentes. La lámpara encendida es el Espíritu Santo, vivir en gracia de Dios. Es lo que hay que hacer para afrontar los momentos en que vamos a vivir. Pero ustedes y yo, o sea, esto no podemos morir antes, ¿no? Pero esto es ahora, ya inmediato, ¿no? Entonces, y luego el capítulo, ya digo, 25, el juicio universal. En Marcos 13, recoge el sermón escatológico. Y luego Lucas 21, que es donde da más lujo de detalles. Lucas 21. Entonces, esos tres evangelios, Juan no habla del sermón escatológico. Juan cuenta cosas que no habían hablado los otros, complementa los otros evangelios sinópticos. Cada evangelio sinóptico, Mateo, Marcos y Lucas, son una sinopsis, un resumen con distintos enfoques de la vida de Jesús, y Juan es un evangelio temático, de temas que además se utilizaban en las catequesis prebautismales para formar a los primeros cristianos. Bueno, entonces, ¿por qué se puede saber que estamos ya en esos tiempos? Porque lo dijo Cristo, cuando los judíos vuelvan a su tierra, será el tiempo de las naciones, el castigo de las naciones, el juicio de las naciones. Segundo, porque desde los primeros tiempos del cristianismo hasta ahora, ha habido multitud de santos que han profetizado sobre estos tiempos. Empezando por el año 140 y pico. Ahora no voy a mirar en el libro porque no nos queda tiempo. Quedan 4 minutos apenas. Y tercero, porque en los últimos 200 años se ha producido un fenómeno insólito. Miren, apariciones de la Virgen importantes, ha habido 7 u 8. Desde la primera en el Pilar, pasando por la que hubo al matrimonio que construyó Santa María Maggiore, allí en el Monte Esquilino, luego pues pasando por la aparición a San Domingo de Guzmán con el Rosario, a San Simon Stock con el tema del escapulario del Carmen, la Señora del Tepeyac, en el siglo XVI, en Wisconsin, en Corea, ha habido pues 7 u 8 en toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, desde 1830 hasta ahora, cada 10 años, desde 1830 a 1960, en que se está preparando el Concilio Vaticano II, cada 10 años aproximadamente, primero a Santa Catalina Labouré, después en la Salet, que es impresionante, media hora, lo que le reveló la Virgen a Melania y a Maximino, que son 2 niños. Maximino, un niño muy pequeñito, de 7 años, Melania de unos 9, 10. Entonces, media hora estuvo con ellos. A unos les dijo una cosa y a la otra le dijo otras. A algunas se las dijo a los otros. El obispo inmediatamente aprobó aquello porque se dio cuenta que eso era totalmente sobrenatural, que no podían haberse inventado los niños. Luego, 12 años después, Lourdes. Luego, Wisconsin. Después, el Cairo. Después, bueno, una serie de Lourdes, Siracusa, en Italia, y llegamos ya a 1960. Y desde 1960, en estos últimos 60 años, ya no ha sido cada 10 años y en sitios distintos, sino en todas partes, cada nada.
constantes, esto por ejemplo de Medjugorje, desde 1981 siguen produciendo esa revelación. 4 años en Garabandal, que no las quisieron reconocer, pero que luego ya aflojaron, aquello fue una calamidad, y entonces aflojaron, y luego el prefecto de la doctrina de la fe, en 1987, les dijo que esto de estar cerrado, nada, que esto se había hecho muy mal y que había que volver a instruir los procesos y examinarlo todo y tal, lo cual dio lugar a que hubiera un sacerdote, José Luis Saavedra, que hizo la tesis doctoral sobre toda la documentación que había abierto el Vaticano, y entonces habían salido esas 2 películas, Garabandal, solo Dios sabe, y la segunda, Garabandal, un río de agua, una catarata de gracias y tal, impresionante, que son muy interesantes y que explican eso. Pablo VI, cuando se entrevistó con Conchita, una de las 4 videntes, yo conozco a una de las 4, no a Conchita, pues porque están en Estados Unidos, 2 de ellas, otra ha fallecido, la que conozco es la 4. Pues Pablo VI dijo que era primero, quitó la prohibición de no publicar, la prohibición de publicar las relaciones privadas, para que se pudiera conocer lo de Garabandal. Y segundo, dijo que era la historia de amor más hermosa desde los tiempos de la Virgen Santísima. Durante 5 años estuvo la Virgen apareciéndose a veces 2 y 3 veces al día. Era impresionante. Bueno, pero desde ese momento hasta la fecha, en multitud de sitios, que ya no me voy a meter, vean el libro de René Laurentin, que está en internet, lo pueden descargar, las revelaciones actuales de la Virgen María, y donde resume lo principal de estos últimos 60 años, que ya es la época en que uno se queda paté, porque claro, nunca ha pasado esto, una cosa esa profusión, ¿no? Entonces, pues ese es bueno, esto era en síntesis lo que yo quería transmitir, es decir, dónde estamos, cómo hemos llegado a ello, y en las 2 sesiones siguientes, si Dios quiere, veremos pues cómo hay que reaccionar ante ello, pues cómo tiene que ser la nueva evangelización y cómo tiene que ser uno de los elementos que se habían abandonado más en esa nueva evangelización, que es la sanación y la liberación, el ministerio de sanación y liberación que dio Cristo a sus apóstoles y que en la Iglesia lo han ejercido los santos, lo han ejercido los monjes, pero se abandonó en gran medida en esa Iglesia mundanizada, esa Iglesia jerárquica mundanizada, que está muy reticente a ese tipo de cosas. Bueno, de todo eso, que es el contenido de este otro libro, que ya les comenté, Las 6 puertas del enemigo, que por cierto está en inglés, The 6 Doors of the Enemy, y que, bueno, pues está haciendo mucho bien a mucha gente. Se ha ido difundiendo y es un libro que ayuda, se entiende todo, está hecho para laicos y sacerdotes y está ayudando, creo yo, por lo que me dice todo el mundo que lo lee. Bueno, pues aquí lo dejamos, porque yo ya tengo todo el compromiso y además era el tiempo que me había establecido me habían establecido los organizadores. Pues la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Agradecemos la presencia del padre Javier Luzón Peña, de igual manera la participación de todos los colaboradores del Grupo Torres Corso, y pues bueno, esperamos tener la presencia del padre para la próxima sesión y que tengan todos un excelente día. Gracias.